Buenas noches, profesor. En este caso se explicará lo que es el sistema de emisión y escape de un camión minero 793F, que tiene un motor minero C175. Bueno, este es el reemplazo del 3500. Como vemos, posee 16 cilindros, 8 en cada lado. Bueno, un sistema TAT, que es un sistema que está equipado con un poste enfriador aire-aire, que reemplaza el poste enfriador del circuito separado, ¿no? También posee un sistema de inyección EUI, que como sabemos es controlado electrónicamente y también se acciona de forma mecánica. Y bueno, con una potencia de 2651. Lo que serían los componentes y funcionamientos del motor, basaremos en cada lado del motor, en este caso el lado derecho, que comenzaremos por el primer punto, que es el carril de combustible de alta presión, que bueno, llega a alcanzar la presión de 26.100 psi. Segundo, que sería el múltiple de emisión, la bomba de combustible de alta presión, que se encarga de alimentar el sistema de riel. Bueno, el compresor de aire es el que es encargado para la refrigeración de la cabina, en este caso el operador. La bomba de cebado de combustible, que evita cualquier entrada de aire en el circuito. Lo que es la base de filtro de combustible secundario, los filtros de aceite motor y el accionamiento de la bomba, ¿no? Para lo que es el lado izquierdo, vemos que los dos primeros puntos serían la bomba de refrigerante y la bomba de aceite. Cada una es el encargado de generar la suficiente presión, en este caso en el refrigerante, la que proviene del radiador, para que el líquido entre y refrigere todo el motor, entregando así toda la presión necesaria. En este caso la bomba de aceite, la que proviene del cárter. Y bueno, en el punto 3, la que sería la medida del colector de aceite del motor. El cuarto punto, el aceite del motor, SOS puerto. El punto 5, que sería el refrigerante del motor. Y bueno, los enfriadores del aceite del motor, ¿no? Como vemos, en la parte superior se verá todo lo que es los que posee 4 turbocompresores, 2 silenciadores que vendrían a ser las turbinas. Y bueno, el punto 3 posee 2 colectores de escape que se encargarán de atrapar todo el flujo de escape que salgan de la culata. Y bueno, y la función principal es que lleguen a comprimirse y entren al turbocompresor. En este caso, el sistema de aire y escape, bueno, vamos a ver los componentes, que son los filtros de aire, los tubos de aire de admisión, los turbocompresores y los tubos de salida de turbo y el sistema TAT, y bueno, los tubos de salida TAT. Bueno, empezaremos por el ingreso del aire. Bueno, pasaría por los filtros para filtrar las partículas de aire. Y bueno, pasaremos por lo que serían los tubos de aire de admisión. Pasaría el aire, y para llegar a lo que serían los turbocompresores, en este caso comprimir el aire. Y bueno, como en este caso, siguiendo, esta enviaría por un conducto de abajo, en este caso los tubos de salida de turbo, para enviarlo lo que sería este poste enfriador, en este caso de aire-aire, como ya se mencionó, un sistema TAC, para posteriormente pasar por los tubos de salida, que en este caso vendrían por acá, y estos se encargarían de entrar a lo que es la culata y bueno, a la combustión, y bueno, ingresar el aire a la combustión de cada cilindro, ¿no? Bueno, este es otro esquema más. En este caso se agrega sensores, es un poquito más completo. En este caso el flujo de aire, bueno, el flujo de aire a través del sistema de inducción y escape, y bueno, se agregarían los sensores de presión y temperatura. En este caso el aire también ingresa por el aire, es lo mismo, solamente que en estos dos casos se agregan lo que sería estos 4 sensores que se encargarán de medir la presión de aire que ingresa en este caso al turbocompresor. Como vemos, ya comprimido el aire sale por este conducto para llegar a lo que sería el aftercooler para el sistema de enfriamiento TAT. Ya el aire, después pasado por el aftercooler, vemos que se encuentran con 2 sensores más, que serían un sensor también de presión igual de aire, y también de la temperatura de aire. Estos sensores se encargarían de ver qué tanto es la presión de aire que está llegando, en este caso, para que el SM reciba los datos y vea cuál si aumentar o disminuir el combustible a la cámara de combustión, en este caso generando una mezcla rica o una mezcla pobre,
Bueno, y todo esto en la cámara de combustión. Cuando salgan los gases de escape, vemos que también se encuentra otro sensor, que en este caso sería el sensor también de temperatura. En este caso se encargará de medir los gases de escape para que estos sean dirigidos nuevamente a lo que sería el turbocompresor, ¿no? En este caso, bueno, ya sería la ubicación en el motor, ya física, en un dibujo 3D, sobre los componentes en este caso del sensor de temperatura de entrada de la turbina izquierda y el sensor de temperatura de entrada de la turbina derecha. Como vemos, acá se encuentran ubicados. Cabe mencionar que estos sensores miden, como se dijo, la temperatura de entrada a la turbina. eh, y bueno, según estos datos que reciba, esta se envía a la computadora, ¿no? Y bueno, lo que detecte, ya sea bueno o malo, y en este caso detecte lo malo, ya encuentre parámetros inadecuados, en este caso se encargará de hacer una advertencia, ¿no? Mediante ya sea reducir o apagar uno de los sensores con más altas de temperatura, ¿no? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alessandro Gaslac y yo voy a proceder a explicar los componentes y funcionamiento de los sensores del motor C165. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver la parte superior delantera del motor, que nos indican dos puntos. El primero vendría a ser el sensor de temperatura de entrada de la turbina izquierda y el segundo vendría a ser el mismo, pero de la turbina del lado derecho. Luego en estas dos imágenes podemos ver que nos señalan el tubo de emisión en la parte delantera del motor. Estos cuatro puntos vendrían a ser sensores, los cuales el primero es el sensor de temperatura del colector de admisión de aire derecho y el segundo es el sensor de temperatura del múltiple de admisión de aire izquierdo. El tercero, sensor de presión del colector de admisión izquierdo y por último el cuarto, sensor de presión del colector de admisión del lado derecho. Aquí en estas dos imágenes podemos apreciar que nos indican dos flechas que vendrían a ser estos sensores que son de presión de entrada del compresor. Luego aquí en estas tres imágenes, como se puede apreciar, es el conjunto de presurizador del motor. El primero es el conjunto de presurizador y el segundo vendría a ser el regulador. Luego aquí podemos ver los sensores mejor dicho del sistema de admisión y escape. Luego aquí podemos ver en estas dos imágenes, el primero vendría a ser el sensor de presión de entrada a compresión del turbo, el segundo sensor de presión de entrada de múltiple admisión izquierdo. Bueno, en el primero, los sensores de presión de entrada a la turbina miden la temperatura de escape en el lado de la turbina de los turbos. El SM de motor recibe la información de ambos sensores e inicia una alarma, una reducción de potencia o la parada del motor, usando el sensor con mayor temperatura. En la segunda imagen, el sensor de múltiple admisión izquierdo se encuentra ubicado en el ducto de admisión al lado izquierdo del motor. El sensor de temperatura del múltiple de admisión derecho se encuentra ubicado en el ducto de admisión al lado derecho del motor. Luego, en estas dos imágenes también podemos ver los sensores de presión de entrada múltiple de admisión derecho y el sensor de presión del cárter. En el primero, el sensor de temperatura múltiple de admisión derecho se encuentra ubicado en el ducto de admisión al lado derecho del motor, que ahí vendría a ser la ubicación donde se encuentra el sensor. Y el segundo es el sensor de presión del cárter, que vendría a ser el número 1, que se usa para medir la presión en el cárter, valga la redundancia, y se ubica al lado derecho del motor, debajo del múltiple de admisión, que vendría a ser el número 2. El sensor de presión del cárter detecta las fugas por entre el pistón e indica el flow by del cilindro. Luego aquí también podemos ver el sensor de temperatura de entrada de múltiple de admisión izquierdo, el sensor de temperatura de entrada de múltiple de admisión derecho. Aquí también podemos ver el sensor de temperatura de entrada a la turbina, lado izquierdo y lado derecho.